cuando toca. Bienvenidos a otro episodio de Frecuencia 40, donde bajamos el ruido exterior para escucharnos a nosotras mismas. Hoy tenemos un tema que muchas veces queremos manejar en silencio, que es como algo secreto, o que lo queremos manejar un poco más callado y que definitivamente cuando nos toca se nos mueve todo. Sí, niñas, vamos a hablar del duelo. No solamente es perder a alguien que amamos, sino esas pérdidas que marcan nuestra vida, ya sea una relación, un trabajo, una etapa o una nueva versión de nosotras mismas. El duelo duele y no solamente eso, también nos transforma y nos hace ser una versión de nosotras mismas diferente. Bueno, ¿qué es el duelo? El duelo no es solamente llorar, es saber si estamos bien o estamos rotas, es levantarte un día sintiendo alivio, pero al día siguiente sentirte vacío. Es una montaña rusa emocional, un día y no lineal, y no es igual para todas ni para todos. Claro, además que no tiene un tiempo como definido. Hay duelos que se llevan por años, otros que se viven como que más corto su proceso, pero finalmente todos los tipos de duelos nos terminan sorprendiendo con la capacidad que cada uno tiene para enfrentarlos o para transitarlos. Bueno, yo viví la pérdida de un ser querido y es un duelo bastante difícil de transitar. También pienso que depende mucho de la relación que teníamos con la persona o que pudimos tener en todo el proceso de acompañamiento, que si es una enfermedad o si es una pérdida pues súbita, también es un proceso diferente. O sea, yo siento que cuando es un tema por enfermedad y que se va viviendo lento, quizá uno tiene la opción como de despedirse, de hablarlo o de asimilar que a veces es mejor que ya se vaya a descansar y no vivir todo el proceso como de la enfermedad y de sufrimiento de alguna forma. Ahora cuando es algo súbito, pues sí me imagino que es diferente, debe quedar mucho más el sentimiento de es que no alcancé a decirle o es que justo estábamos peleados o es que no alcancé a hacer lo otro. Y yo creo que todo ese tipo de cosas tienen que ver o van a tener que ver con la forma en que uno vive el proceso. Entonces mi pérdida no fue repentina, sabíamos que iba a pasar, aunque nos negábamos pues completamente al tema, porque eso es otro que uno vive un proceso como de negación. O sea, no, Sí, hay algo que se puede hacer, hay algo que todavía vamos donde otro médico, tengamos una segunda versión, una tercera, y nos Hay empezamos a esperanza manejar. siempre. Sí, las y yo creo esperanzas. que a veces, inclusive más de las personas que están alrededor que del que lo está viviendo, que a veces son ellos los que están diciendo, no, o sea, ya hice lo que tenía que hacer, ya viví, ya esto no va para más, y yo siento que ellos de algún modo van sintiendo su proceso antes de los que estamos a su alrededor. Pero son procesos difíciles y luego, como de un tiempo, no es que se superen, o sea, uno no podrá, yo creo que desde mi experiencia uno no puede decir nunca, ah, yo ya lo superé completamente, porque por ejemplo en mi caso llevo 9 años y yo sigo llorando, o sea, escucho una canción o alguna fecha especial o, ay, aquí estaríamos y estaría súper feliz y lo sigo llorando, pero es un poco más aceptando el proceso, aceptando que era su momento, eh, que prefería en algún momento ya y fue lo que pedí, o sea, mejor que se vaya a descansar y no que se quede sufriendo, porque también es un sufrimiento para él, para uno, y si sabemos que definitivamente ya nada que hacer, pues mejor descansa y no vivamos no alarguemos más este proceso. Entonces, para mí sí, ese ha sido el duelo más difícil, no puedo decir que lo he superado, pero sí por lo menos que uno aprende a vivir con eso y más desde el agradecimiento de todo lo que hicimos, todo lo que vivimos, lo que compartimos, el cumplir sueños juntos. Entonces es como enfocarnos en eso y no en el hecho de que ya no esté como tal, porque lo que yo digo siempre pues es que sigue estando entre nosotras. Sí, claro, Diana también. Pero yo también te entiendo porque yo también perdí hace 3 años un ser querido, pues mi abuela. Ella pues ya estaba viejita, pero el no volver a sentir, no volver a escuchar su voz, no volver a escuchar sus ocurrencias, le fascinaba las reuniones familiares. Entonces ella se las gozaba, bailaba, aplaudía, cantaba. Entonces ese tipo de cosas
pues eso nos hace falta. Y muchas veces en las reuniones que nosotros tenemos, nosotros las recordamos y todo eso. Y hay discos, como dices tú, hay discos que lo recuerdan y aún así a uno le hace falta escuchar. Y no muchas veces yo recuerdo mucho cuando al principio, cuando ella falleció, uno es como decir tú, la negación y uno a veces siente que esa persona uno va a llamar y esa persona le va a contestar el teléfono. Uno, o sea, siente uno eso como es una sensación como diferente que yo sé que está muerta, pero todavía siento como que si me fuera a contestar y me fuera a hablar. O que uno como que se devuelve, o sea, Sí, cuando yo hacía la llamada a esta hora, esa persona era la que contestaba. exacto, exacto. Y las palabras que le decían a uno, y pues como pues ella ya estaba pues entradita en edad, mi abuelita, ella ya quería descansar, ella nos decía a nosotros, o sea, ella nos decía a nosotros, yo quiero descansar, yo ya quiero irme. Entonces, como que fue lo mejor, o sea, para ella, pero pues sí, fue muy difícil para todos nosotros. Y ella se fue, como siempre le gustó estar. O sea, esa casa, porque ella murió en la casa donde mi mamá. Y eso parecía que hubiera sido una fiesta familiar. Esa casa estaba llena, llena de gente. Todos los sobrinos, todos los nietos, los hijos, estuvieron allí cuando ella falleció. O sea, ella cansamos todos a despedirnos de ella. Entonces, en pocas palabras, fue como una muerte bonita, como a ella le gustó. No fue, no nos, porque nosotros fue decisión de nosotros que no muriera en una clínica, porque los médicos dijeron ya eso, entonces nosotros contratamos ambulancia y todo eso y nos llevamos solo aparatos para llevarla a la casa. El médico dijo que ya no podía hacer nada por ella. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Que muera en su casa con su gente o, o en una clínica? Nosotros dijimos, no, pues nosotros no la llevamos para la casa. Y ella estuvo acompañadita y todo eso. Entonces, o sea, siempre es difícil como tener esa ausencia de esa persona, no escuchar la voz, no escucharle pues, los consejos. No, y soltar, o sea, en el Exacto. proceso de la enfermedad, o cuando el médico te dice, o sea, definitivamente ya nada que hacer, va a pasar. Sí. Usted decía, si aquí o en su casa, es donde yo creo que uno tiene que hacer el proceso también de soltar y darle la libertad a ellos de irse tranquilos, o sea, Sí. ya, hasta aquí llegó, nosotros vamos a cuidar a quien haya que cuidar, vete tranquilo, vamos a estar bien, pero también es un poco de soltar, o sea, ya, Sí. ya no luchemos más, no sufra más, es momento de descansar, váyase, y que se puedan ir tranquilos. Sí, ella esperó, ella murió como iban a ser las 6 de la tarde, ahí estaban todos acompañados y todo eso, y el padre fue a darle la bendición a las 3 de la tarde. O sea, ella esperó todo, esperó como para poderse ir tranquila, y esperó. Y también, pues, el duelo, pues, también directamente, porque pues, hace 6 meses falleció mi suegra, también fue un tema difícil, pues, porque ella tuvo cáncer, y ella también quería, o sea, ella también decía, yo quiero descansar, estoy sufriendo demasiado, el dolor no lo aguanto. Y ella siendo una mujer tan fuerte, o sea, para todos, y mucho más para los hijos, verla así quebrarse, fue muy difícil. Entonces fue muy difícil. Y que ellos mismos pidan que yo quiero descansar, yo ya no quiero estar aquí. Entonces, o sea, es duro uno como familiar, uno aceptar eso y no buscar de pronto otras alternativas, no decir, no, pues miremos, hay otras opciones, un médico o algo, pero... Claro, era lo que yo decía, a veces como sí, que lo entienden o lo sueltan más fácil ellos, que son los que están exacto. sintiendo, los que viven su proceso y los que definitivamente yo creo que de algún modo cuando uno lo está viviendo, uno tiene que sentir que ya, o sea, ya, hasta aquí llegué Sí. y como ellos tienen la capacidad de decir ya, o sea, ya me quiero ir, ya déjenme descansar, ya es mi momento, más difíciles para los que nos quedamos, obviamente, o sea, el Sí, tema claro. de no querer soltar, de quererlos tener allí, de intentar retener lo que definitivamente no se puede, pues que pasa diferente con otro tipo de duelos, pues con el tema de un tema laboral o un tema amoroso, que uno dice, bueno, o sea, definitivamente la vida sigue para los dos y también cada uno lo vive a su manera, pero cada uno desde su lado a tomar las decisiones y va a Sí, sí, decir claro. sí o no. Sí, a veces uno se vuelve como egoísta en una parte de pronto de eso por no,
por quererlos, aunque sea tenerlos ahí al lado y verlos. Como tú dices, también un duelo laboral. O sea, muchas veces uno puede tener muchos años en una empresa y quiere uno cambiar, ya sea para crecer, mejorar laboralmente, pero a veces no era lo que uno esperaba. No era lo que uno esperaba y uno, Dios mío, o sea, a veces se siente como uno como impotente. ¿Qué hago? Yo no sé qué decisión tomé. Y así me pasó a mí una vez. Yo tenía, pues ya llevaba muchos años trabajando en una empresa y para crecer laboralmente me decidí cambiarme a otra. No, eso fue, o sea, el desorden era horrible, me tocaba trabajar de domingo a domingo y yo, Dios mío, yo inclusive llamé a mi ex jefe llorando que me devolviera. Ay, que ya no, devuélvame mi carta. Me arrepentí, ya no quiero. Devuélvame, no era. Devuélvame mi carta de renuncia. ¿Y cuándo llevabas por fuera, André? Llevaba, no, pucha, yo llevaba por ahí 20 días, o sea, pero era de domingo a domingo y trabajaba 20 días. 1, 2 de la mañana sin descansar. Trabajaba 1, 2 de la mañana y volvía otra vez a las 7:30 a la empresa. Salía los sábados al mediodía y al mediodía tenía llamadas ya de la gente. Trabajaba domingos, festivos y yo, no, Dios mío. Pero el duelo, ¿Qué dijo tu jefe cuando lo llamaste a decirle, por favor? Me dijo, André, no, pero es que está muy reciente, tú puedes cambiar las cosas, que no sé qué. es que Y yo, ya contraté la vacante, ya no te puedo traer otra vez. Y me ha ido lo más de bien con la nueva. Ya no aguanto más, devuélvame. Yo le dije, no, devuélvame, yo me quiero devolver. Me dice, no, tranquila, que no sé qué. Pero bueno, André, o sea, el tipo de cosas uno aprende y va fortaleciendo como cositas, como ya sabe que uno no la vuelve a embarrar. Tiene que uno como documentarse más antes de cambiarse de empresa. Bueno, sí, es que los duelos por otras razones, digamos que a mí, gracias a Dios, aunque han muerto familiares muy cercanos, digamos que yo veo el duelo y la muerte de una forma muy particular, entonces para mí no es tan fuerte, el duelo para mí es, o la muerte para mí la veo de una forma, así como veo la vida, veo la muerte, es parte de... Porque no lo has vivido tan de cerca, o sea, no ha sido un papá, no ha sido una hermana, no ha sido mamá. Sí, de pronto puede ser eso porque pues sí se han muerto mis abuelos, ya no tengo abuelos vivos, y ver a mi mamá sufrir, verla en duelo, ver a mis tías en duelo y todo el tema, sí siento que pues me da como, la trato de acompañarlas y de llevarlas en su proceso. Efectivamente, lo que les decía inicialmente, el proceso no es lineal y por lo menos yo veo a mis tías y todas han tenido un duelo totalmente diferente y hablan totalmente diferente de la muerte. Digamos que para mí los duelos más duros o las cosas más duras es cuando terminas una relación y pues obviamente ese duelo que le haces a esa persona y más cuando es intempestivamente que te dejan, ¿no? O que se acaba la relación, que tú no estás preparado para. Sin embargo, aunque es un movimiento, te mueves y demás, siento que también aprendes a conocerte, a reconocerte nuevamente, a vivirse en esa persona, por lo menos los primeros días cuando mi expareja me dejó llegar a la casa, entrar a la habitación, acostarme a dormir y decir literal, estirar la pierna y no encontrar a nadie, fue durísimo. Esa cama fría. Esa cama fría, sí, era gigante aparte. O sea, yo decía, no puede ser. Y el chip me cambió y yo siempre dormía hacia un lado y me comencé a acostar a dormir hacia el lado donde él dormía. O sea, no sé, pensando en que de pronto así no lo iba a extrañar porque no estaba ahí, estaba yo ahí. Porque su espacio estaba ocupado. Exacto. Entonces, como que ese tipo de cosas, digamos que son muy, muy duras y uno normalmente, por lo menos, para mí es muy fácil encapsularme en otras cosas, ¿no? Entonces, para no sentir el dolor, para no sentir la ausencia, para no entrar en negación, para todo el tema, entonces, digamos que mi caballito de batalla es el trabajo. Entonces, me obsesiono, me voy. Tu foco, o sea, te enfocas en una cosa como para olvidar lo otro. Pero también, como psicóloga, Nora, no es, o sea, uno lo que debería hacer es como al contrario, ¿no? Enfrentarlo, o sea, definitivamente es esto. Cerrar ciclos.
como para poderlo cerrar sí, claro, bien. es fácil, pero pues yo soy la muestra efectiva de que los médicos y los psicólogos y todo el mundo se enferma y uno también le da duro el duelo y uno también lo acepta de formas diferentes y no es lo mismo y aunque uno tiene mecanismos de afrontamiento diferentes, porque pues obviamente tiene un conocimiento por mi base de carrera, pero yo no soy psicóloga clínica. Yo realmente no aplico casi nunca la psicología clínica ni en mi trabajo ni en nada. Yo soy 100% organizacional. Entonces, digamos que aunque se trabajan varias cosas, entonces por lo menos cuando hay una persona que se pensiona y que lleva trabajando con nosotros 20 años, hacer esa transición, hacer el acompañamiento, todo ese tipo de cosas y esos duelos que son diferentes, pero al fin y al cabo duelos porque cambias totalmente tu vida, obviamente los asume uno de forma diferente. Pero sí, efectivamente uno debería tener, o sea, cada persona, lo que les decía, cada persona tiene una forma de afrontamiento diferente y para mí es como ocuparme en otra cosa, o sea, como que yo digo, sí, ya, y adiós y seguir hacia adelante y como que hay momentos en que estoy muy bien y por lo menos llegar a la casa y saber que no lo iba a ver o que no iba a estar, los primeros meses fueron mega durísimos. Y entonces, recordar de pronto la canción que bailamos en el matrimonio o, bueno, varias cosas. Que te dieron en matrimonio. Sí, o sea, los fines de semana. los fines de semana, entonces, claro, entonces yo el fin de semana estaba todo el tiempo ocupada, entonces todo el tiempo o venía donde mi hermana o salía con Alejandro, salía con mi mamá, todo el tema, y siento que fue una ventaja que mi mamá se viniera a vivir conmigo, porque pues obviamente como que tapó un hueco, de cierta forma tapó un hueco que yo tenía ahí fijo, y como a los 6 meses más o menos, yo ya me di cuenta que ya no extrañaba, ya no lo pensaba, ya me daba igual, ya volví a resolver sola, entonces dije, no, ya siento bueno, y también es que tenías ya un proceso anterior que te había dado seguramente unas bases. Claro, mira que cuando él estuvo en la UCI, que estuvo los 2 meses, yo hice un proceso de duelo muy fuerte porque tuvo que ser muy cortico, porque las posibilidades de que él saliera de esa no UCI sabías que eran mínimas. Exacto, eran mínimas. Y me acuerdo que pues obviamente yo soy muy creyente, entonces Dios fue mi foco en ese momento, entonces yo iba todos los días a misa, hacía el rosario, todo el tema, y comencé a soltarlo y hablaba muchísimo con Dios. Siempre que terminaba de hacer el rosario, leía hacía unas lecturas y yo, bueno, ¿qué me quieres mostrar hoy? ¿Qué me quieres decir hoy? Y comencé a soltarlo y comencé a entender que si yo no, o sea, que yo sentía que si yo no lo soltaba, él o no iba a salir de la UCI o no iba a irse. Y yo decía, entonces hubo un momento en que yo dije, ya, que se vaya, y yo me duele y me va a doler y obviamente pero se fue de otra manera, se fue de una manera diferente, claro, obvio, pero como yo había hecho ese duelo, yo ya había hecho ese duelo en esa UCI, André, y yo ya lo había soltado, ya tenías ya había dicho que se tiene que ir, que va y ya, cuando yo me acuerdo muchísimo cuando él se fue, la primera semana, fue durísimo, o sea, yo llegaba a la oficina con esos ojos, o sea, no, y desde la nada me ponía a llorar, o sea, era tan ridícula que me ponía a llorar. Bueno, no ridícula. No, es ridícula. Me dolía, o sea, me dolía y me ponía a llorar. Es más, una vez puse un estado en Instagram antes de que cerrara mis redes sociales. Puse un estado en Instagram y Diana me escribió y me dijo, ¿estás bien? Y de una vez, y hablé con ella. Creo que Diana fue la primera que se enteró. Le conté y lloré. O sea, yo no podía hablar del tema porque lloraba. Y una de las gerentes que trabajaba conmigo, me vio y me dijo, bueno, ¿qué te pasó? No sé qué, entonces le conté y me dijo, vamos a almorzar. Y ella también, o sea, ella hacía el rosario conmigo cuando él estaba en la UCI y todo el tema, me acompañó durante como todo ese proceso y me dijo una cosa que yo dije, sí, tienes razón, me dijo, si tú ya lo soltaste una vez, suéltalo dos. Y claro. ya, Y fui a la iglesia, me arrodillé antes. Ya en este momento no es porque él no pueda, no es, simplemente es que él no quiere. Entonces yo creo que eso debería ser algo de lo que uno debería como agarrarse y decir, no es porque no pueda estar conmigo, es simplemente un tema de que él no quiere. Entonces hasta ahí yo creo que es como la herramienta para acogerse y con eso me tengo que ir porque
Aparte es aceptar eso, ¿no? O sea, mi duelo fue al aceptar que ya no querían estar conmigo. O sea, era más duro aún porque no fue es como la que impotencia. exacto, no fue como que yo dije, uy, estábamos mal, veníamos peleando fuerte, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, habíamos tenido discusiones y yo sentía que él tenía algo raro y todo el tema, pero yo, pues obviamente todo el tiempo de, venga, trabajemos, hagamos esto, revisemos, qué tengo que cambiar, qué tenemos que hablar. Y cuando decidió y cuando me dijo, es que, aparte de lo que me dijo también, yo dije, no, o sea, no, pero yo creo que eso sí da pie como para un episodio completo, porque fue una historia que, o sea, yo no me la creía cuando me contaste y todo, yo decía, no, no puede ser. O sea, normalmente cuando, o lo y que más yo que fue después de una oportunidad de vida, porque fue claro, es que después de una oportunidad de vida. Exacto, cuando las parejas viven esos procesos que son como tan Se desafiantes, aferran más. exacto, el vínculo como que se hace más fuerte, pero aquí fue todo lo Aquí contrario. fue todo lo contrario. Entonces, aceptar ese duelo fue durísimo. Gracias a Dios. Le dieron más anestesia, o qué diablos que le cambiaron el chip. Le cayó mal la vacuna. Ahorita que todo es culpa de la vacuna. La vacuna, sí. No sé, pero pues digamos que ese duelo para mí fue muy, muy duro y volver a aprender a estar sola, ¿no? Volver a aprender a saber que ya no contaba con esa persona, que no iba a estar y que no iba a volver. Y que si iba a volver, yo tampoco estaba dispuesta a aceptar volver, porque pues obviamente en la forma que se fue y lo que me dijo cuando se fue supremamente claro y como que me abrió los ojos de, pues pucha, o sea, uno a veces se equivoca o uno cree que está haciendo las cosas de manera adecuada y no. Entonces, sí, digamos que también fue o sea, el duelo de perderlo y el duelo de reconocer que yo también había hecho muchas cosas mal. Entonces, eso también, el ego, mil cosas, y lo mismo que yo creo que pasa con la muerte, ¿no? O sea, cuando una persona se va, también es ese ego de, y yo debía haber hecho y debía haber, yo hice, porque también tengo las dos posiciones, ¿no? He visto cómo se enfrentan los duelos de forma diferente. Yo hice todo lo posible por no sé qué, pero tampoco lo sueltan y no lo dejan ir, o yo debía haber hecho más y debía haber sido mejor eso me pasó mucho cuando él estaba en la UCI. Yo todo el tiempo estaba pensando debía haber dejado de joderlo porque ponía los pelos pues se afeitaba y dejaba los pelos la mano, y para mí eso era la muerte. Y yo pensaba, yo decía, no debía haberle jodido por la vida por eso. O sea, claro, en esos procesos de duelo uno piensa a veces lo que debió y lo que no debió. El tiempo que uno dice, debía haberle dedicado más tiempo o tal cosa, yo porque no iba tantas veces a verla o verlo, así. Pero pues, o sea, sino que de pronto el duelo, de pronto como tú dices, a veces uno dice, ¿por qué no dije eso? Cuando una persona muere, ya uno tiene que decirlo, creyendo pues que esa persona está escuchando desde el más allá. En cambio, por ejemplo, es más fácil coger y decirle WhatsApp, vea tal cosa, me faltó decirte esto, agradezco esto y no agradezco esto. Y ya como que libera uno su corazón. Sí, es cierto, y creo que hay muchísimas formas de liberar ese duelo y de poder sanar de alguna forma ese vínculo para que ya se cierre del todo, porque yo también siento que cuando una persona se va a otro plano, estar recordándola todo el tiempo, estarla trayendo, estarla haciendo, es tampoco dejarla como irse del todo, porque uno todo el tiempo la tiene anclada a esta vida y pues ya no está. Y realmente, pues digamos que yo sí creo como mucho en el tema de soltar y dejar ir y que descansen realmente en paz. Entonces, para mí ese tipo de cosas funcionan y funcionan muy bien. Y yo siento que cuando uno no... Creo que uno, o sea, uno puede soltar, o sea, yo por ejemplo digo, sí, uno puede soltar, dejar ir y todo, pero que el recuerdo esté, obvio, me parece claro. bonito y obviamente súper importante, o sea, yo te digo, mi papá murió hace 9 años y nosotras aún en pequeños la detalles, jugando con las es que niñas. no solamente cuando una persona se muere, si yo a veces digo, voy a hacer tal cosa o quiero hacer tal viaje y como que digo, si estuviera, sería mucho más sencillo o me gustaría más o lo podríamos planear de forma diferente. Entonces como que uno extraña y eso es
totalmente adecuado. Igual, los recuerdos, ¿no? O sea, uno va a atarse, ay, esta persona haría esto o esto me Ahora, recordó a tal persona. ahora que Facebook y todas las aplicaciones te ayudan a recordar hace 10 años, monta la Ay, foto sí. de hoy, hoy ya no está. Gracias. Sí, ¿Cómo sí, sí. te digo que no? Sí, es verdad. Pero pues igual hay que comenzar y yo siento que lo primero es vivirlo de la forma en que cada una pueda y logre también superar e ir avanzando paso a paso, porque esto no siento que sea una carrera. O sea, esto no tiene un fin o no tiene un final. No, Esto es un camino para recorrer de altos y bajos, de donde un día te sientes totalmente plena y feliz y entiendes que la persona no está o no está contigo presencialmente o no está en este plano y muy seguramente hay días en donde la extrañas absurdamente por X o por Y o te da piedra que no esté, porque también a veces estos procesos llevan rabia, llevan dolor y demás, pero pues es irlo viviendo, ir evolucionando este tema para que pues puedas también tener una mejor despedida de estas situaciones, como lo que decía pero Andrea del trabajo. Por lo menos Andrea fue porque decidió cambiarse y le dio duro porque salió de su zona de confort y tuvo un duelo durísimo de haber dejado una empresa de 10 años organizada, donde ella ya tenía todo controlado y demás. Imagínate donde hubieras quedado, te hubieran sacado. Ajá, claro, también. Yo siento que eso es un duelo total. O sea, yo hoy, o sea, que llegues tú mañana a la oficina y te digan, hasta aquí llegamos, sí, ¿qué puede claro. pasar? Obviamente, por lo menos para mí, que el tema profesional es tan importante, sería un duelo durísimo, durísimo, durísimo de superar, de mejorar. O sea, debe ser muy, muy No, complicado y es cuando como lo uno que ni siquiera decía, te lo como lo que espera. decía Diana, o sea, relativamente, pues, como puede ser la comparación, como por ejemplo cuando tiene un ser querido, pero está enfermo, que uno se va llevando a la idea de que va a morir, a cuando uno por accidentalmente fallece, es como, por ejemplo, eso, como en el trabajo. Uno, cuando uno se retira, uno ya va planeando eso, va Exacto. programando. En cambio, cuando usted va el viernes a las 5 de la tarde y lo llama el de recursos humanos, a decirle a uno, ¡ah, carajo! Hoy. ¿Y ahora yo qué Mañana hago? no tiene que madrugar. Sí, y uno llama, jefe, me consignaste más, ¿qué pasó? No es tu liquidación, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, Hubo queda un uno, error, revise bien. sí, queda uno desubicado un viernes a las 5 de la tarde, esa llamada en recursos humanos. Sí, claro. Bueno, Entonces, y ahí está también el tema de, con lo que decía Nora, de las fases del duelo. O sea, además de que sí, todos lo vivimos diferente, pues hay unas fases que todos transitamos diferente, pero todos transitamos como el mismo proceso de algún modo. Entonces, la primera fase es la de negación. O sea, donde uno total, definitivamente está, no acepta. sí, como que no puedes entender lo que está Ujú. pasando. Entonces, estás completamente en negación. La segunda fase es lo que decía Nora también, como que rabia. Entonces, la segunda fase de la ira, en donde uno dice, no, o sea, ¿por qué? O sea, ¿Por qué me qué tuvo que sucede? hacer ¿Por qué me yo? sucede eso a mí? Exacto, porque a mí, y a veces es sí, contra uno, o el sentimiento de porque a mí, porque si yo hice esto o hice lo otro, o puede ser también el sentimiento de por qué él me tenía que hacer eso a mí, porque me falló, porque me engañó, porque se Si fue yo, con otra. claro, si yo me porté de la mejor manera, nunca fallé, pues eso es lo que uno piensa, ¿no? Que de pronto la persona cómo percibe. Pero es Exacto. que después viene Sí. el tema de culpa también, Ajá, todo lo que faltó y todo lo que no exacto. hice bien. Ajá, bueno, yo creo que ese podría ser, bueno, el tercero es el tema de negociación o pacto. Entonces, cuando uno ya empieza como a hacer acuerdos, ya puede ser consigo mismo, con la vida, lo que decía Nora, con el tema espiritual, entonces yo ya lo hablo con Dios, entonces a través de la palabra, a través del Ujú. versículo o muéstrame algo, entonces uno ya empieza como a hacer negociaciones. Ah, ok, esto pasó por esto, vienen cosas mejores, en fin. El siguiente el siguiente, Paso, pato, pato, paso. el siguiente paso es el tema de la depresión. Entonces, cuando definitivamente uno ya entra en depresión, Y muchos yo se creo quedan que ahí, ¿no? ajá, y yo creo que es la etapa más difícil porque es cuando uno dice, o sea, definitivamente esto fue, o sea, esto es lo que está pasando.
esto es lo que estoy viviendo. Y ya es donde entran en tristeza profunda, que es lo que dice Andrea, mucha gente se queda en ese punto. Yo Claro. ahí siento que también, o sea, ya en esa fase es fundamental la compañía que tengas. O sea, yo siento por lo menos, yo que pues estuvimos acompañándote, Diana, en tu duelo y en como en el proceso más fuerte al inicio, siento Horrible. que tu esposo jugó un papel muy, muy importante de sostenerte y de mantenerte en pie. Claro. Igual a Andrea, el gordo y demás. O sea, siento que uno, la familia, las personas más cercanas, Jesús, mis el más los grande. hermanos, bueno, todo el tema, o sea, y uno busca como ese apoyo y ese sostén o esa red de apoyo emocional Y es en ese, fundamental en esa fase, para no quedar. ustedes vieran a mí también cuando me sucedió, cuando pues nosotros con lo de mi suegra ya lo veíamos venir, porque ya venía muy enferma. O sea, ustedes me vieran, yo lloraba, a veces lloraba en la empresa, porque yo decía, yo no tengo la fortaleza que necesita el gordo para pasar este momento. Yo decía, sí, o sea, yo me sentía, yo dije, yo me siento una persona que, pues ustedes me conocen, que yo chillo por todo, yo me siento, ¿cómo yo le voy a dar fortaleza a él si yo voy a ser la que más llora? Entonces, o sea, para mí eso era durísimo, porque yo quería Andrea hacer, que llora con la primera novia, John Héctor. ay, no me lo Ese recuerdo. duelo de soltar a su bebé y recibir al Ese hombre fue un de duelo, ese fue un durísimo. duelo bravo. En ese almuerzo todavía lo Imagínense que recuerdo. le hizo duelo al primer noviazgo del hijo. Y la otra, ¿ustedes por qué lloran? Ay, porque Neto tiene novia. Sí, Sí, pero entonces, o el sea, tema de la depresión, la compañía, el no encerrarse en uno mismo, porque a veces yo sí. siento que uno quisiera como encerrarse en uno mismo, sentarse a llorar, quedarse acostado, quedarse en la cama, pero lo que decía Nora, el tema de tener acompañamiento, de tener alguien que te soporte, o un grupo, o una persona, o de pronto inclusive meterse full en el tema de trabajo, como decía Nora, entonces todo eso ayuda para que no te quedes allí. Para Pero igual distraer la mente. ajá, Distraer pero la yo creo mente, que porque sí es es que el lo que lo proceso mata a uno son los recuerdos. O sea, uno siempre todo el tiempo recordando, recordando, que te recordando. quedes allá, que te Exacto. quedes viviendo lo que fue y no proyectarlo un Sí, poco. sí, claro. Pero sí es uno de los procesos más importantes, o sea, es la etapa en donde definitivamente cuando la logras superar, decís, o sea, ya, o sea, hoy, por ejemplo, ya puedo hablar del tema, ya lo acepté, ya estoy tranquila con lo que pasó o con la decisión que la otra persona tomó. Entonces, ya cuando salimos de allí lo vemos diferente, porque es cuando llegamos a la etapa final, que es el tema de la aceptación. Aceptación. Sí. Pero niña, yo creo que, por ejemplo, el tema de los duelos, o sea, yo digo que no sé, es que hay duelos que yo digo que son muy difíciles y que yo creo que son, pues no sé, no digo que nada, ninguno sea imposible, pero por ejemplo, o sea, del tema de pronto del gordo, o sea, con el gordo de pronto llegarme por X o Y motivo que nos separáramos porque yo estoy casada con él desde el vientre de mi mamá, entonces, o Andrea, no sea, vas a llorar ahora imaginándote eso, por favor. entonces, o sea, el de pronto no tenerlo al lado, imagínate tantísimos años estar juntos, pues para mí es durísimo. Un duelo, por ejemplo, como decir lo que le pasó a Diana, el fallecimiento de alguno de los padres, o sea, en el caso de dado mi mamá o algo, pero el que yo no concibo por ningún motivo ni que me pase por la mente es la pérdida de un hijo. O sea, para mí eso, o sea, no está entre mis, o sea, a mí hasta la voz se me corta al llegar a pensar algo malo que le suceda a mis hijos. O sea, digo que es algo que más de uno difícilmente puede llegar a la última etapa que dijo Diana, de aceptación. O sea, yo No, digo que yo creo cuando, que o sea, no, yo yo no creo que ese sé, tipo de pérdidas jamás, jamás, jamás. yo me quedaría en negación y depresión, o sea, no sería capaz, o Además, sea, yo porque no siento es que no el sería capaz. proceso natural de la vida, o Claro, sea, el proceso natural debería ser como que los hijos enterremos a los papás, entonces uno parte de allí como que dice, sí, ok, sabíamos que iba a pasar, en algún momento tenía que ser así, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué tan joven? Pero sabíamos que es el ciclo natural. sí, Claro, entonces cuando tú dices ya perder un hijo, perder a
sí, yo también creo que yo no lo superaría, o sea, ni me lo quiero imaginar. Pensé que ibas a decir, ay, perder al gordo, y yo, bueno, es una probabilidad, Andrea, pero cuando puede dijiste, pasar. No es probabilidad, porque en la No, oficina me Andrea, dicen que, mira, uno no en tiene la seguro oficina me dicen nada que en yo esta soy muy vida. tóxica porque le dicen que yo le he dicho al gordo que ni la muerte nos va a separar. Yo le que hasta después de el la otro día, aquí en paréntesis, pero el otro día estaba leyendo un libro y entonces decían, sí, o sea, que cuando se hacen ese tipo de promesas, como que las almas se conectan demasiado y pasa. Entonces, cuando puede ser que en la próxima vida no sea necesariamente tu esposo, sino que puede ser tu hijo, puede ser tu abuelo, tu papá, etcétera. Entonces, Sí. claro, puede llegar a suceder, dependiendo de la creencia de cada quien, pero son pactos de Que promesa vuelvan y se conecten. que se pueden conectar. Y normalmente lo que entiendo es que pasa. Bueno, ya eso sería otro tema. Ese es otro tema. Ya nos fuimos. Pero yo creo que lo que retomando el tema, o sea, cuando recién Alejandro nació, él estuvo unos meses en la UCI y todos los médicos me decían lo mismo. Y sí, pues era más duro porque en esa época, o sea, estoy hablando hace 17 años, en esa época tú no te podías quedar en la clínica con el bebé. No. Entonces, era más duro porque era despedirme de él y los doctores siempre me decían, despídete porque no sabemos qué va a pasar. Acuérdate que él tiene 50% de probabilidades de salir o 50% de quedarse. Yo decía, los médicos, ¿por qué son tan crueles? No, pues ellos me estaban dando la realidad en su momento. Pero yo llegaba a mi casa totalmente destruida. Yo le decía a mi mamá, siempre le decía lo mismo. Yo le decía, es que si a Alejandro le llega a pasar algo, yo siento que yo no soy capaz de seguir con mi vida. O sea, que ya no hay, no tendría sentido Un motivo. seguir viviendo, no tendría sentido. Y es algo que realmente es muy, muy fuerte. Y por lo menos cuando mi expareja estuvo en la UCI, que yo decía, y si se muere, yo pensaba eran otros escenarios, ¿no? O sea, diferentes, pero la verdad no se comparaba a cuando Alejandro estaba en la UCI. Era totalmente Claro. diferente. Por lo menos antes que tuvo Gabriela también en la UCI, me imagino que igual. Sí, sí. Sí, como ya fue prematura, ella también. Y como dice Nora, o sea, el tener uno, o sea, solamente tenemos 2 visitas de 1 hora. Entonces, es coger y dejarla, despedirse uno de ella y mirar y uno de pensar, es que la enfermera sí le va a poner cuidado, que tal que se me ahogue ella ahí en la incubadora y que no sé qué, y uno irse a la casa a dormir y pues imagínese uno cuando uno tiene la depresión postparto, fuera de eso uno llegar a la casa y sentirse vacía y ni siquiera tener la bebé al lado. O sea, eso Era así, esa época fue, para mí fue durísima. fue Creo que durísimo. comparado con la adolescencia, no tanto, pero sí, En ese momento creíste que era la sí, peor. era la peor etapa de la vida, Hoy con una pero de 17 puedo decir que decir no. que no, sí, que todo se supera, pero sí en esa época sí, yo digo que ese es uno de los duelos que yo creo que es más difícil de afrontar, y lo que les decía, yo todos los días amanece y le doy gracias a Dios que tengo a mi mamá, que tengo a mi papá y que tengo a mis hermanas con vida, porque como que son las personas más cercanas a mí, como Sí. los que realmente forman núcleo, ¿no? Mis abuelos eran mis abuelos y me dio duro por ver a mí, o sea, me daba duro era ver sufrir a mi mamá, ver sufrir a mi papá. Claro. Ese tipo de cosas me daban duros, pero a mí como tal, o sea, lo que les decía, decía, ya estaban mayores, estaban sufriendo, entonces el duelo fue diferente para mí, pero para ellos era ese acompañamiento y verlo sufrir me dolía bastante. No he tenido la, No es eh, suerte. la experiencia de No tener, quiero decir eso, por ay, favor. yo no he tenido la experiencia de perder a alguien muy cercano o como de ese núcleo que yo llamo familia. Y pues, digamos que cada vez que por ejemplo, ahora mi mamá se va poniendo mayor, yo digo, pucha, ¿cómo será ese momento? Porque no lo concibo, o sea, no podría, o sea, a veces como que lo pienso porque pues obviamente ella ya está mayor, ya tiene Sí, sus claro. complicaciones, tiene su, como todo, ¿no? O sea, todo se va Desgastando. desgastando. Entonces yo digo, pues pucha, tengo que aprovecharla, entonces tengo que ir con ella, le llevo la idea y todo el tema porque quiero que si algún día me falta, no tener como ese tipo de cosas de debí haber hecho o no debí haber hecho o debí haberle tenido más paciencia. Entonces,
yo la acompaño, ella quiere ir 20 veces a misa, yo 20 veces la acompaño, quiere hacer, yo la hago, yo le llevo la idea, porque pues sé que ahorita la puedo disfrutar y de pronto más adelante no. Entonces también como Y no que arrepentirse después uno de no, exacto, no acatar de pronto en alguna llamada que haya hecho, mi hija, ¿qué tal cosa? Y uno dice, ay, ahorita no tengo tiempo, te llamo después o algo así, y muchas y no, veces, pues ahorita me pasa, porque a veces y ella no me llama. no devolverle la llamada en el día. Exacto, sí, yo entonces por a veces digo: "Uy, mi mamá me llamó en la mañana, no le he escrito, ¿dónde está? ¿Cómo le fue? No sé qué, Y o cuando no llegar y están, y cuando no están, ¿por qué no me está llamando? ¿Por qué no tengo yo esa llamada de ella? Entonces eso es lo que Pero muchas era veces. con lo que decías hace un rato, no era de, yo percibo la muerte de una forma diferente y siento que para mí Ujú, la muerte es como la vida que decías hace un rato, Nora, yo te iba a ujú, decir, o sea, claro, tu percepción en este momento es esa porque no has tenido la pérdida de alguien cercano. Antes de mi papá yo también había perdido solo a mis abuelos, algunos tíos, entonces era como que pues sí, o sea, duele un poco o ver lo que tú decías, a mi mamá sufriendo y no sé qué, pero cuando ya es ese ser querido, papá, mamá, hermanos, pues el sentimiento es completamente diferente. O sea, yo lo veo como una mamá, por ejemplo, que no lactó o una adolescente, no te puede venir a decir, ay, no, es que lactar es X o Y ujú. cosa, si no lo ha vivido. O sea, definitivamente el tema de vivirlo, sí, sentirlo y la claro. experiencia te cambia completamente la percepción. Y con el tema de la maternidad, o sea, para mí era clarísimo. Yo a mis hermanas les decía cualquier cantidad de cosas respecto a la crianza de mis sobrinos, que cuando nacieron mis hijas, dice, qué ignorante que era yo. Y otra, No, me imagino que yo también, Me en caí este mal a mí momento, misma. lo único que, o sea, las únicas pérdidas así como complejas que he tenido son como a nivel, esas rupturas amorosas fuertes, porque pues obviamente son, o sea, es de años y demás, y como que no te lo esperas y como que llega así de no, y sopetón y como por ejemplo, como lo que dice Nora, es que es muy diferente de pronto cuando, digamos, como cuando se acaba el amor o cuando ya no sé, o que pronto la decisión la hayas tomado tú. Es sí, que más es fácil diferente. el que toma la decisión a que de pronto cuando uno todavía ama con esa intensidad y vengan y le digan, no, hasta aquí ya no más. Entonces, Sí, porque todavía el amor está. ujú, claro, es como el único duelo así que yo he tenido como muy de vivir las etapas y demás. En este momento estoy mega tranquila porque pues que siento que ya, no, aparte ya pasó bastante tiempo, ya vamos a Porque cumplir ya es momento de un 3 años. nuevo amor. Hay que presentarnos, diga Nora, No, eso es tiempo tema para para otro capítulo, para otro podcast, Y pero no. empieza, no, 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 no. Se reciben hojas de vida. No, no, todavía no se reciben hojas de vida. no, no, ¿hasta Eh, cuándo es el duelo? No, no friegue. no, no, no es que esté en duelo todavía. Siento que no es el momento. O estoy tranquila sola, entonces estoy viviendo otra vez esa soltería y otra vez disfrutándome a mi hijo, a mi mamá. Entonces, en este momento siento que no requiero ese tipo de emociones en mi vida. Esas emociones fuertes. Sí, las emociones fuertes. Aparte que es mejor sanar y terminar de cerrar vínculos y cerrar muchas cosas antes de, tengo que ir más a terapia, hay que hacer varias cosas, porque pues todos los círculos y todos los duelos hay que cerrarlos y Ajá. siento que hay gente que como habrá gente que los vive como ustedes, habrá gente como pienso que yo lo puedo llegar a vivir, que va a ser un poco más tranquilo en ciertos contextos y demás, pero siento que cuando uno lo habla con una persona de fuera y no solamente con el círculo más cercano o con los que también están teniendo ese mismo duelo porque también perdieron a ese ser querido, es importante. Entonces, no es cuñada de psicóloga, pero de verdad ir a terapia y no es que estés en terapia eternamente hablando de lo mismo, pero ir 2, 3 sesiones y lograr cerrar ese círculo y lograr hablarlo y decir lo que te duele, lo que no, y realmente vivirlo, porque muchas veces cuando tú tienes ese proceso terapéutico, logras ser tú, no estás siendo, porque es una persona que no te va a juzgar, ¿sí? Sí. Entonces eso hace falta y es importante para poder cerrar Sí, es estos que a procesos veces es de duelo. difícil de pronto liberar uno con las personas cercanas.
Sí, es cierto. Claro, además que lo que Nora dice, están viviendo el mismo proceso seguramente. O sea, si es la pérdida de un ser querido, vamos a estar todos en el mismo proceso y como que, bueno, a mí me pasaba con mis hermanas, nos llamábamos a hablar y terminábamos llorando las tres. Sí, claro. Entonces es como que, pues no, o sea, sí sirve, nos descargamos todas, pero como ayuda o como proceso de vamos a ir hacia adelante, pues es más complicado. Yo creo que a veces uno lo que podría hacer en esos casos es ir atrás y empezar a retroceder en el dolor. Yo sé que todavía las tres lloramos, lo que les decía, pero ya desde un punto diferente y desde una Es importante reconocerlo, es importante darle manejo y no creer que uno puede solo, porque yo siento que muchas veces el creer que ya superé o ya estamos en una posición diferente o demás, a veces hay cositas que todavía quedan por cerrar y es importante asistir a un profesional que esté especializado en el tema. Ahorita hay muchísimos que están especializados, eh, no solamente, o sea, y lo que funcione, lo que hablábamos. Si te funciona hablar, si te funciona hacer un video y subirlo a redes sociales y que toda la gente te dé tu punto de vista, o sea, eso también funciona. No todo el mundo tiene que ir a hacer, o sea, a terapia o la terapia que todo el mundo tiene que hacer, no debe ser la misma. Hay que entender que cada persona maneja su forma y su tema diferente y entenderlo, ¿no? Porque a veces no es lo que uno espera o lo que uno, y cuando uno está acompañando en esos duelos, no es lo que uno espera, ¿no? Porque por lo menos cuando mi mamá entró en duelo por la pérdida de sus padres, claro, yo le decía, ven, es que estás en esta etapa, no sé qué, yo desde mi posición psicóloga y todo el tema y demás, entonces decía, no, ya ahorita cada uno vive, hace poco una tía tiene un duelo muy, muy fuerte y todo el mundo me preguntaba a mí, yo les decía, déjenla, o sea, si ella no quiere ir, si ella quiere llorar, si ella o sea, está en frustración, obviamente no es fácil lo que está viviendo, pero hay que dejarla vivir su proceso. Claro, porque Porque finalmente no, es eso, o sea, es un proceso de cada uno lo vive de forma diferente. emocional, psicológica, entonces lo va a transitar de acuerdo a la información que ella tiene, a sus capacidades, a sus creencias, Sin dejar atrás los síntomas de alerta, ¿no? Como donde ajá, deje o sea, ya esté demasiado deprimida o ya deje de tener autocuidado, de decir No dejarla tampoco tan varias sola. cosas. Obviamente, entonces ya hay que son signos de alarma donde sí efectivamente tienes que ya buscar un profesional que te ayude, pero dejar transitar a la persona libremente por los sentimientos y por las emociones que siente es importante, ¿no? Porque muchas veces la compañía, lo que decía Andrea, yo no tengo la fortaleza de acompañar al gordo porque también, o sea, no me siento capaz. Entonces es ver con quién va a hacer ese apoyo porque uno no siempre puede cargarse y no siempre puede estar. Uno no puede creerse el superhéroe de todo el mundo. No, y además porque también era alguien cercano, entonces si no estabas preparada, porque sos demasiado sensible, porque también la querías mucho, porque también fue una pérdida finalmente para ti, entonces obviamente, seguramente no vas a darle como el respaldo que el gordo necesitara y además que el gordo también estaba atravesando por un proceso de salud diferente. Entonces, todo Claro. ese tipo de No, y cosas. todo eso se juntó, no, eso fue terrible. Todo eso se juntó porque, claro, pues, o sea, eso lo que hizo fue intensificarle ese tema. Fueron desde que Bueno, falleció mi que eso suegra, también daría para otro otro podcast. tema, desde ese día, O sea, el de Nora y el de Andrea van a salir en un episodio próximo completo episodio. y con crispetas y vino. Porque son de película, son historias Sí, de película. es para O sea, escribir un libro. pasan plataformas y pasan la vida real. Ya, Sí, el para próximo no decir episodio marcas va a porque ser no nos patrocinan. Para no decir marcas porque no nos patrocinan. Sí, no, tenemos historias desde Corintellado hasta fantásticas. Sí, paranormales. Bueno, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas, cortas, pero con mucho corazón. Aquí no se gana, no se pierde, solamente se siente con el corazón. Bueno, niñas, ¿qué fue lo más difícil de tu duelo? Bueno, yo creo que en parte el tema de aceptar que ya no había nada que hacer, que yo no podía nada, no podía hacer nada al respecto más que soltar y ayudarle a mi papá también en el proceso como de soltar y desprenderse un poco.
Yo creo que para mí lo más difícil fue llegar al trabajo y hacer como si nada estuviera pasando y seguir como si nada, levantarme todos los días, ir a la oficina y como que no, hacer como si mi vida continuara. Y realmente continuaba. Sí, gracias a Dios. Sí. Bueno, ¿qué fue lo que te ayudó a seguir, André? Pues a mí me ayudó mucho mi familia, pues en el tema de la pérdida, mis hijos, de pensar en ellos, pensar en pronto en mi mamá, que no podía yo mostrar debilidad, porque para el duelo de la pérdida de mi abuela fue más difícil para mi mamá y para mi tía. Estar pues siempre acompañándolas, no dejarlas solas. Entonces siempre fue difícil como estar pendiente de ellas y estando uno también en la posición de dolor y no mostrar dolor delante de ellas, porque donde mostremos flaqueza, pues ellas se nos quiebran. Entonces, eso fue de pronto lo más difícil. Bueno, a mí lo que me ayudó a seguir, creo que fue el tiempo, esperar, ir al tiempo y estar todo el tiempo cuando me sentía un poco mal o cuando lo extrañaba muchísimo, cuando comenzaba así como a ponerme triste, muy, muy triste, decir, no, hoy estoy bien y no buscar excusas, ¿no? O sea, como tratar de olvidarme de todo para poder seguir adelante. Okay. ¿Qué le dirías a alguien que está en duelo ahora? Bueno, ¿qué le diría? Que el tiempo se encarga de pronto de sanar, que no es fácil al principio, no es fácil llevar pues el duelo, pero el tiempo se encarga de pronto de llevar a esa resignación y esa aceptación de esa pérdida. Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos formas, de pronto lo que es el tiempo y uno tratar de aceptar lo que no al principio uno negaba, pero Ajá, ante todo es el tiempo y la compañía, no sentirse uno solo. ajá. Bueno, yo lo que diría es que se permitan vivir el proceso, o sea, sentirlo, llorarlo, no sé, como vivirlo de verdad, como conscientemente, aceptar que se fue, que no está, no sé, hacer un ritual, hacer un cierre bonito, el sacar sus cosas, pero sí que se sienta, o sea, que no sea como que, ay, no, hagamos como que aquí nada pasó, porque yo creo que cuando uno empieza a reprimir esas emociones es peor. Te quedas con eso guardado, de no llorarlo, de no vivirlo. A veces uno necesita, o algunas personas pueden necesitar, si es ir al cementerio o hacer cosas que hubiesen podido hacer juntas, cumplir un sueño que no lograron cumplir los dos, pero entonces sí que se viva el proceso, que se sienta, es difícil y van a vivir las etapas no de manera lineal, sino a su manera, pero que lo sientan, que lo vivan y que lo transiten de la mejor forma para que luego ya puedan decir, esto fue y lo viví a mi manera. Bueno, y para cerrar, pues yo creo que definitivamente el duelo no es algo que se supera de cualquier tipo, el laboral, amoroso, la pérdida de un familiar. Yo creo que es algo que no se supera, sino que aprendemos a vivir sin. ¿Cierto, Andrea? Se aprende a vivir sin el trabajo que dejamos, sin la persona que se nos fue, sin ese amor que nos hizo sufrir. Entonces es simplemente cuestión de poder soltar. Y no solamente necesitamos a alguien que nos dé soluciones mágicas, realmente necesitamos gente que esté ahí para nosotros y que también nos entienda, nos comprenda y nos acompañe en este proceso, que nos diga que también estuvieron de pronto ahí o que están también ahí y que están con nosotros para salir de este proceso. Si hoy estás en duelo, este episodio es para ti. Si ya pasaste por él, esto es un homenaje a lo vivido, a esas personas que nos acompañaron. Si estás acompañado de alguien, solo escúchalo y quédate. Este episodio es para ustedes. Gracias por acompañarnos en este episodio, hecho así con mucho corazón, con mucha honestidad, de experiencias vividas y de lo que para nosotras fue transitar un duelo. Nos vemos en un próximo episodio. Recuerden compartirlo, darle me gusta, comentarnos si quieren saber alguna de las historias que hablamos adicionales dentro de este podcast para poder saber qué más podemos hablar bajando el volumen y escuchándonos a nosotras mismas. Recuerda que somos Frecuencia 40
Y aquí están todas nuestras redes sociales, no olvides seguirnos. Cuéntenos ustedes cuál ha sido su proceso de duelo más difícil o el más doloroso y qué herramientas han utilizado para transitarlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Porque somos Frecuencia 40. 40. Yo creería que se dice el título. Nora, cuando... Nora está dormida. Nora, tu forma de leer parece que estuvieras dormida. No estaba leyendo, mira. Andrea también, pero Nora va a hablar de su duelo amoroso. Uy, Andrea es que yo no lo he leído. Ella hizo esto a propósito. Obvio. O sea, pura charlada, o sea, eso obvio. Eso más. Dios, ella dijo, como sea, le saco ese tema. Hoy me hago cargo yo. Se me perdió la pregunta, perdón. 2000 años más tarde. Se quedó dormida anoche. No, se me perdió la pregunta. No, definitivamente Nora me da una impresión. Nora, apréndelo rápido. Estoy leyendo, parce.